El proceso de construcción de la iglesia se inició en 1854, año en que Mossèn Collboni, rector de Palafrugell, envió un informe a la diócesis de Girona en el que señalaba la conveniencia de crear una nueva parroquia en Calella. La primera piedra se puso en 1885 y se cubrió en 1886, y un año después se hizo la bóveda, el presbiterio y el campanario. El 19 de octubre de 1887, el obispo bendijo la primera campana, llamada Teresa de Jesús, y el sacerdote, la iglesia. Por problemas de financiación, la obra no pudo acabarse, pese a que ya se usaba para el culto. La solución vino de manos de la filántropa Dorotea de Chopitea, 1816-1891, chilena viuda de José María Serra, hijo del indiano palafrugellense Mariano Serra y Solé. En 1889 se restauró la iglesia y se construyó una rectoría. Entre los años 1958 y 1968 se restauró el edificio y se embaldosó la plaza bajo la dirección de Joan Pericot y García, 1907-1987, dándole el aspecto actual, renovando el reloj y coronando el campanario. Se encargó al pintor Raimon Roca Ricart, 1917-2013, la decoración del interior con escenas de la vida de San Pedro.